Buenas noches. En Colombia Decide, hoy nos dedicamos a estudiar, a analizar, a pensar, a reflexionar sobre el tema de las redes sociales y las campañas políticas. Ya se enciende el clima, se aumenta la temperatura mejor de las redes sociales en las campañas políticas y los ciudadanos en Colombia Decide van a tener los elementos para poder empezar a entender qué es lo que pasa en estas redes y de qué manera podemos empezar a tener elementos ciertos para poder hacer un voto consciente y un voto responsable. Estoy esta noche con Juan Gabriel Uribe, director del Nuevo Siglo. Juan Gabriel, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, María Alejandra. Luis Ernesto Gómez, viceministro del Interior y autor de un libro muy interesante que se llama Googlecracia, es decir, todo el tema de la democracia digital. Luis Ernesto, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar aquí contigo y con Juan Gabriel. Bueno, vamos a empezar a entrar en materia. ¿Qué es lo que pasa en el mundo con este desafío global de la democracia? Porque los ciudadanos empezaron a participar. Se amplió el panorama de la participación. Las redes sociales nos permiten hoy escuchar muchísimas más voces, pero eso nos tiene despistados. Digamos que hay una especie de incertidumbre enorme sobre cómo tomar decisiones cuando tantos ciudadanos empiezan a participar en la conversación política. Juan Gabriel. Pues sí, María Alejandra, yo creo que esta es una extensión del ágora griega. Es decir, antes uno iba a la plaza pública en Grecia hace 2000 años y todo el mundo se manifestaba y hablaba. Y ahora es el ágora global. Las redes han permitido que haya un ágora global, cada cual dice lo que piensa, cada cual tiene su propio butaco y su propio ladrillo donde pararse para afirmar lo que piensa y lo que cree del mundo, y la aproximación pues entre los seres humanos se da por esa vía de las redes sociales. ¿Cómo es la Googlecracia? Mira, yo he escuchado que el debate hoy gira en torno a cuál es el riesgo que tienen las redes sociales para la democracia. Y yo veo que hay un poder virtuoso en el cual, a través de la tecnología, no solo las redes sociales, sino distintas fórmulas tecnológicas, los ciudadanos están redefiniendo su relación con los gobernantes, con los políticos. Se está volviendo mucho más horizontal, hay un control inmediato en tiempo real de lo que está pasando y son más partícipes de las soluciones. Hablemos un segundo del caso Trump para tenerlo como un... pues como una guía sobre cuál es el miedo que hay de repetir el caso Trump. Mira, yo creo que lo más diciente de la campaña en digital, de la campaña en redes sociales de el hoy presidente Donald Trump, entonces candidato, es que la noticia más vista, la noticia más leída, fue una noticia falsa, según la cual supuestamente el Papa Francisco adhería a la campaña de Trump. El Papa hablaba a favor de la candidatura de Trump. Creo que ningún Papa en la historia de la humanidad ha adherido a ninguna campaña política, pero eso fue una noticia creada en un portal, cuestionable claramente, pero además impulsada a través de pauta desde Rusia, como quedó evidenciado en las audiencias que hizo Facebook en el Senado de los Estados Unidos, donde tenía que rendir cuentas sobre lo que pasó, donde básicamente se robaron la democracia a través de cuentas falsas, a través de información potenciada desde el exterior. Entonces yo creo que ese ejemplo resume varias cosas. Primero, el peligro de información falsa y que los ciudadanos le den credibilidad a un medio de comunicación reputado, la misma que le pueden dar a un portal que acaba de nacer y que acaba de publicar algo. De acuerdo, déjeme yo retomo ese tema de Trump para poder tener una mirada local, nuestra. ¿Qué tanto puede pasar eso en Colombia? Las redes sociales, para ponerlo en los términos que usted lo pone, María Alejandra, consiste en tratar siempre de llegar, de no distraerse con fake news, como dice Luis Ernesto, con noticias falsas, sino lograr llegarle a la opinión pública real y no tratar de distraerse con pequeñas cosas que meten en las redes para distraer todo el discurso político. Las campañas están contratando seguramente empresas que les diseñan sus estrategias y justamente frente a esas estrategias los ciudadanos parecen indefensos. ¿Qué elementos debe tener en cuenta un ciudadano para poder interpretar lo que está pasando en las redes sociales en la misma campaña para poder incidir en su voto? Si está siendo manipulado. Que Colombia, es decir, cualquier ciudadano tiene que tener primero conciencia previa antes de participar de las redes de que lo van a intentar manipular y tratar de realmente conseguir de esas redes lo que verdaderamente es esencial, sustancial, no la manipulación entre unos y otros candidatos, sino que verdaderamente le permita focalizar su voto hacia donde él quiere que se focalice, ¿no? Ahora, hay una cosa emocional muy cargada de lo que pasa en las redes sociales cuando ya se entra al ataque, a la descalificación, a la mentira, a la calumnia, y se empiezan a mover sentimientos más que asuntos racionales del candidato. Lo que se está moviendo son emociones. Eso en la Googlecracia, ¿cómo se maneja? Mira, hay que tener dos criterios fundamentales. Primero, romper la cadena de noticias falsas. Somos
corresponsables los que recibimos a través de WhatsApp un cuento o vemos en el Facebook una noticia que nos parece interesante y la compartimos y no preguntamos esta vaina de dónde viene. A mí cada vez que me llega una cadena de WhatsApp yo pregunto, bueno, ¿y cuál es la fuente? Entonces romper la cadena de noticias falsas y preguntarse de dónde viene la información es algo fundamental que deben hacer todos los ciudadanos. Y otro tema es que los ciudadanos sepan que cada vez que ellos dan me gusta en el Facebook a un contenido, a una página, a un comentario, cada vez que ellos comparten, cada vez que ellos a través de su WhatsApp mandan un mensaje, una gran empresa que se llama Facebook está recogiendo toneladas de información, toneladas de data. Y esa tonelada de información le sirve a Facebook para hacer pauta y segmentar de acuerdo a los intereses de las personas. Entonces, eso tiene un reto adicional para la democracia y para los ciudadanos y es, bueno, la información que me están mostrando, primero, diferenciar si es publicidad o no, ahí lo dice, pero segundo, esto va a implicar que a mí la información que voy a ver en las redes sociales me va a reforzar lo que yo ya creo. Hay que tener cuidado con todo eso y eso, a mi juicio, le quita autonomía al ser humano. El ser humano lo que tiene que aprender de esta oportunidad tan grande de vivir en esta época es de la cultura del conocimiento general. Es impresionante. Hablemos un momento de lo que está pasando específicamente hoy, martes, en la campaña electoral. Tenemos a Héctor Abad, que se retiró de sus redes sociales porque se sintió matoneado por una campaña o por los seguidores de un candidato. Tenemos otro candidato, de Gustavo Petro, dice Héctor Abad. Dicen otros candidatos que Alejandro Ordóñez ha emprendido una campaña de desprestigio, de descalificación, y empieza a darse todo esto que sabíamos e imaginábamos que con el tema de la polarización se iba a aumentar. ¿Cómo lo ven? ¿Qué empieza a pasar ahí y qué va a pasar? Yo creo que es que estamos hasta ahora empezando la campaña. Entonces este tipo, y Colombia pues está estrenando realmente un poco este tipo de modelo en este momento, porque anteriormente no ha sido tan fuerte como en este momento. Y de esto vamos a tener que seguir hablando durante esta campaña varias veces. Pero me parece que también el tema se irá decantando para llegar a una segunda vuelta mucho más coherente en temas programáticos, mucho más clara en ese tema, porque en este evento lo que está la campaña es certificando el temple y la capacidad de la persona que está enfrente, ¿no? Entonces, si realmente tiene temple, si tiene características presidenciales y ese tipo. En el debate entre Abad y Petro, pues lo que Abad dijo fue, hombre, a mí me dijo un amigo mío que se llamaba Carlos Gaviria, que ya falleció, que el señor Petro manipulaba las actas del Polo por las noches para favorecerse a sí mismo. Eso lo dijo Abad. Y Petro dijo no, pero mandaron todas las redes pues como unas hormigas allá a dispararle a Abad, hasta que Abad dijo, bueno, pues yo me retiro de esto porque si no se puede decir lo que yo estoy dando una anécdota de lo que me pasó. Pero una pregunta, ¿hasta qué punto esa reacción puede ser espontánea y hasta qué punto es creada? Totalmente creada. No, habrá un pedazo espontáneo. Pero también hay unos motores pues que crean automáticos. Eso que tú dices es creada, y la diferencia seguramente, y ahí está el punto. Cuando tú creas una tendencia y pones o los robots, que hay muchos, por cierto, los análisis dicen que en Twitter el 15% de todas las cuentas son robots. Entonces, cuando esos robots crean una tendencia, la gente de carne y hueso, la de verdad, entra y dice, oiga, ¿de qué se está hablando hoy? Y entonces ya es el tema del día, es decir, ya es el tema, y por eso se suman a la conversación no robots, personas de carne y hueso, y por eso, digamos, el poder no consiste simplemente en calumniar y a través de esos robots o a través de esas cuentas falsas atacar, sino en crear un ambiente de opinión, lo que los gringos llaman astroturfing, que es como generar una idea de unos falsos consensos sociales, unas falsas tendencias potenciadas por los robots, pero después alimentadas y complementadas por personas de carne y hueso. ¿Define un voto todo este universo creado de las redes sociales, que puede ser muy poco espontáneo y más bien planeado y estratégicamente diseñado? Creo que en algunos casos sí. Por ejemplo, en el caso del Brexit, es cierto que definió votos, pero también es cierto que fue muy bien manejado. No como dicen acá, que es que se manipuló, que es que no. En el caso del Brexit en Inglaterra, cuando se sale el Reino Unido de la Unión Europea, la propuesta de salirse, que era una división conservadora en el gabinete, unos por quedarse en la Unión Europea y los otros por salirse, y ganó al salirse de la Unión Europea, fue porque le plantearon al Midland de Inglaterra, que no tenía respuestas en la globalización y que había que responderle a la gente 50, 60, 70 años, porque no tenía ya empleo ni cómo responder por su seguridad social. Y todo el enfilamiento de redes sociales fue hacia esa gente. Pero fue la provocación frente a interpretar una realidad personal, pero no necesariamente hubo una lectura de las consecuencias, que fue lo que vino después del Brexit. Sí, como un poco de reflexión. Yo creo que sí generó votos. Yo creo que sí. Trump es un ejemplo de que sí genera, digamos, ese ruido en las redes, sí define votos. Y complemento, a Trump ninguna encuesta lo da por ganador.
ninguna encuesta lo da por ganador, unas atípicas. En Google Trends, días antes de la elección, ya cualquier colombiano, cualquier ciudadano, a través de esa herramienta gratuita, podía entrar a consultar cómo iban las búsquedas por un candidato o el otro y con qué tipo de palabras y conversaciones se asociaban. Y Google Trends ya decía que iba a ganar Trump. Luis Ernesto, muchísimas gracias. Juan Gabriel, muchísimas gracias. Este es un tema, como decíamos, que apenas comienza y vamos a tener que estar siguiéndole la pista a las redes sociales y a la campaña electoral, porque es uno de los grandes desafíos de la democracia en el 2018. Y como lo hemos dicho siempre, en Colombia decide, los colombianos son los protagonistas. Buenas noches.